Hola a todos. Bueno, esta presentación es el algoritmo de Deutsch, que es un capítulo extraído del documento de base, Conceptos Matemáticos Básicos de Computación Cuántica, aquí la URL o el código QR para linkear el documento. Dentro de ese documento, el argumento cuántico central y constante a lo largo del cuerpo de ese trabajo es converger hacia la comprensión del algoritmo de Deutsch, el cual fue el primer ejemplo de algoritmo cuántico que se ejecutó sobre un algoritmo clásico, mostrando las tremendas ventajas de un computador cuántico con respecto a un clásico. Para poder abordar el problema cuántico del algoritmo de Deutsch en todas sus dimensiones, se requiere que se haya leído el documento de base del cual extraímos este algoritmo, con la descripción de las puertas, los estados y los circuitos cuánticos más conocidos como Pauli, Zenot y Hadamard, el concepto de superposición. Vamos a hacer una desagregación detallada de este operador, de esta caja negra, del algoritmo de Deutsch, sobre una función binaria. Y vamos a finalizar entonces con la formulación reducida de la resultante del algoritmo, preparando el camino para comprender el algoritmo de Deutsch. Entonces en esta lámina ustedes van a observar esta fórmula que estoy señalando, que es la simplificación del resultado donde vamos a llegar. Vamos a ir haciendo una deducción con la metodología que está más abajo, que es los estados cuánticos, digamos, de este circuito. Antes de empezar a desarrollar, factorizar en forma algebraica y llegar a esta fórmula, es necesario que la pregunta que responde Davis Deutsch es muy simple. Dada una función fx booleana, ¿es f constante o balanceada? Aquí vamos a ir explicando qué es lo que se entiende por constante. Pero imagínense ustedes una caja donde nosotros insertamos una energía y si sale la energía, la misma cantidad de energía que ingresamos sale por el otro lado, es decir, no hubo ni un desgaste. Si no fuese así, es decir, esa energía sale dispersa o diferente, es que hubo un gasto de energía, llamémoslo así. Entonces, va a ser constante cuando no pasa nada, digamos, y va a ser balanceada cuando sí, sí no es constante, digámoslo en esas palabras. Entonces, ¿cómo darle una respuesta simple, sin tantas iteraciones, y utilizando el paralelismo inherente y el entrelazamiento cuántico? Es lo que hizo este gran matemático David Deutsch. Efectivamente, la pregunta es simple. Sin embargo, formularla en el ámbito cuántico requiere un complejo e inteligente algoritmo que resolvió brillantemente David Deutsch, dando paso muy importante en el desarrollo de la computación cuántica. De cuando lleguemos a, sí, a este Ket, a este estado cuántico Ket sus 3, o psi sus 3, que es la letra griega, vamos a haber pasado por un diagrama que, que representa el algoritmo de Deutsch. Este diagrama contiene la siguiente metodología, que uno va pasando por un estado cuántico psi sub 0, psi sub 1, psi sub 2, psi sub 3. Y va utilizando las puertas lógicas, Hadamard, Zenot, más adelante una variante de Zenot, que ahí es donde está esa caja negra de Deutsch, que es la que resuelve, y que termina en psi ket sub 3.
Elementos de preparación. Enseguida acá entonces vamos a mostrar un script en JavaScript y si bosquejáramos una rutina en programación clásica lineal, la idea central del operador lógico de algoritmo de Deutsch, usando un bit, ¿cierto? Sobre una función f de x, se vería como la rutina que estoy mostrando a continuación. Si ustedes miran acá, van a darse cuenta que se requieren al menos dos chequeos en el algoritmo con un bit para determinar si la función es constante o balanceada. Ver las cuatro salidas, la 00, la 01, las que estoy mostrando, señalando acá, que se ven en este JavaScript, porque cuando f de 0 es igual a 0, se dan estas dos posibilidades con respecto utilizando f1. Lo contrario, que este siguiente bloque, sería que nuevamente es balanceada o constante según el valor que toma la función. Digamos, esto muestra la idea y si esto tuviese más entrada, esto iría creciendo en forma exponencial, el número de chequeos que tendríamos que realizar. Entonces, una forma diferente a esto, a este previo bosquejo JavaScript, es sintetizar este planteamiento con el algoritmo de Deutsch, como se muestra en la tabla que voy a mostrar en la siguiente lámina. Bueno, en efecto, este proceso de trabajar con NBit en un sistema clásico convencional nos obliga a estar chequeando numerosas posibilidades, como se verá en el documento central, en un párrafo del documento central. Bueno, la optimización del resultado que logró David Deutsch, entre comillas, mágica, dice relación con el tiempo de ejecución en función del tamaño de la entrada, porque lo hace en forma simultánea, es decir, toma todas las entradas y todas las salidas de una sola y saca el resultado que andamos buscando si la función es balanceada o constante. Ilustremos un ejemplo con n igual a 2 qubits, es decir, cuatro combinaciones o cuatro vectores constituidos por 2 qubits. Entonces tenemos el primer caso que f es constante siempre y cuando, ¿cierto? Si la combinación 0001 aplicándole f 1011 es igual a 0, entonces se dice constante. En caso de que 0001 igual a 0, es decir, la mitad es 0 y la otra mitad es 1, entonces se dice balanceada. Formalicemos ahora esto. Se dice que es constante si f de x no cambia para cualquier posible valor de entrada. Es decir, f de x es invariante para todo x en el conjunto binario 0,1. Por otro lado, f de x se dice balanceada si f de x igual 0 para la mitad de las opciones de entrada y f de x igual 1 para la otra mitad. Esa es la definición de constante y balanceada. Dada una función fx booleana, ¿es f constante o balanceada? Y le dio una respuesta sin iteraciones, utilizando el paralelismo inherente y el entrelazamiento cuántico. Es decir, existe una función que hace esta transformación y que evalúa si esta función es f de x es constante o balanceada. Esa función es llamada a veces la caja negra, el oráculo, en inglés oracle, y toma un vector de 2 qubits y le aplica esta función que ustedes están viendo aquí. Para realizar esta
transformación que he rotulado con paréntesis cuadrados 5, se utiliza, se utilizan las puertas cuánticas lógicas Hadamard y Zenot. Hadamard, tal como ustedes lo ven acá, toma un vector 0 y lo transforma en, en una combinación lineal de los vectores de base, de los vectores básicos, de los estados básicos, equiprobable. Es decir, 1, 0, vector 0 más 1 dividido por raíz de 2. Lo mismo con el vector 1, nada más que ahí utiliza el signo menos, resta, pero ambas son equiprobables. La conectiva o la puerta Zenot es muy importante como la aplicó David Deutsch para resolver este problema, que lo continuaremos viendo en las siguientes láminas. A continuación se ilustrará en la tabla U sus f de 2 qubits con cada uno de los vectores que se obtienen al aplicar el oráculo cuántico. Atención, porque los valores obtenidos de esta transformación unitaria serán útiles tenerlos presentes, dado que el desarrollo algebraico de la demostración del algoritmo de Deutsch se hacen ciertas sustituciones con lo que está registrado en esta tabla. Entonces, si ustedes observan, se va aplicando el vector 0, 0, la primera 0, y después la operación módulo 2, entre el 0 y el F0, el 0 con el 1, con el 1, etcétera, ¿no? Se tomar atención esta operación. El segundo qubit es la operación módulo 2. Ahora, para ilustrar cómo opera, tomemos un estado normalizado de 2 qubits, que lo vemos aquí abajo, en la parte de abajo. Veremos cómo eh, trabaja, cómo le aplicaremos a este ket, que demuestra este estado básico, en las siguientes láminas, cómo opera la matriz o el operador unitario U sub F. Entonces tomamos el ket que acabamos de ilustrar en la lámina anterior y le aplicamos el oráculo o digamos el U sub F, el operador unitario, y veremos que, bueno, la constante la sacamos, ¿cierto? La constante por el operador, la constante un medio, y le aplicamos a la suma de los vectores que constituyen el ket que estamos transformando. Sabemos que la operación lineal, el operador de una suma, es igual a la suma de los operadores, que es el siguiente paso que daremos, manteniendo la constante un medio afuera. Ahora, si enunciamos formalmente el algoritmo de Deutsch, es el siguiente. Dada una función booleana f de un dominio 0,1 hacia un conjunto 0,1 también binario, y tenemos una transformación unitaria asociada llamada U sub f, vamos a encontrar un algoritmo que determine si f es constante o balanceada. Ese es el enunciado formal. Más abajo se muestra, que tiene ahí una nota 37, se muestra la operación f de 0 sumado módulo 2 con f de 1, y ahí mostraremos que es como, esta operación es como la síntesis del enunciado de Deutsch. Aquí el diagrama tradicional, que tiene dos entradas, que acá se ven, son dos cables paralelos, que el primero ambos se van a inicializar más adelante, se inicializan en cero, pero partamos que Q0 va a ser el vector 0 y Q1 el vector 1. Acá en el diagrama
vamos a aplicar el Hadamard a... Enseguida entramos al oráculo, a la caja negra, y ahí aplicamos UF, U sub F. Enseguida por ahí vas a entrar entonces Ket sub 1, el Ket sub 2, y después el output, que está a la derecha del diagrama, donde aparece un Hadamard nuevamente, se hace colapsar el diagrama. Ese símbolo que está acá lo hace colapsar. Y la resultante, Ket sub 3 o Psi sub 3, que es lo que hemos mostrado anteriormente. Entonces, tradicionalmente se requieren solo dos medidas para calcular el resultado, dado que desde ahí es posible deducir la formulación general de su aplicación, la que mostramos al inicio. Aquí vamos a desarrollar con este diagrama y este algoritmo los dos casos y sus cuatro variantes a fin de explicar este ingenioso pero complejo algoritmo de David Deutsch. Comenzamos entonces con el estado cuántico de dos qubits, el vector Ket sub 0, que ustedes ven ahí, ese estado cuántico, que es igual a 0, 1. Es decir, ese sería el estado inicial que posteriormente vamos a ver en el diagrama, que serían los vectores 0 y 1. El estado cuántico Ket sub 1, que se obtiene desde el Ket sub 0, está dado a partir del producto tensorial de los vectores de base de Hadamard, que ustedes pueden observar acá como X, Y, que hemos puesto ahí. El producto tensorial, obtenemos el Ket sub 1, el estado cuántico Ket sub 1, con el producto tensorial de estos dos vectores que ustedes están viendo acá, que son equiprobables. Es decir, una vez hecho este producto, ustedes ven, sería entonces 0 por 0, que está acá, después 0 por 1, pero con signo menos, después 1 por 0 y 1 por 1, tal como lo estamos señalando. Entonces tenemos el Ket sub 1, que a continuación vamos a seguir desarrollando. Luego que tenemos el estado cuántico Ket sub 1, con esta expresión que estoy señalando acá, vamos a aplicar el oráculo U sub F a este Ket sub 1, a este estado cuántico, y obtenemos entonces el estado cuántico Ket sub 2. Ahora, ¿cómo lo aplicamos al interior de estos paréntesis? Recordamos entonces la transformación, acá la señalamos, y la vamos a aplicar a cada uno de estos vectores que están al interior de los paréntesis, el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Comenzamos a aplicar la transformación. Nos quedaría entonces 0 más f de 0, siempre utilizando la suma módulo 2. El siguiente sería menos 0, 1 más f de 0. El siguiente, 1 más 0 por más f de 1. Menos 1, 1 más f de 1. Entonces, aquí operamos el 0, empezamos a operar este circulito que estoy señalando y nos quedaría que 0 más f de 0 es f de 0, dado que es el neutro, 0 sigue siendo el neutro. El segundo término nos queda igual que el de arriba. El siguiente, nuevamente, ahí aparece 0 más f de 1 y se transforma en f de 1. Y el siguiente nos queda igual. Terminada esta expresión, ya tenemos el Ket sub 2. A fin de clarificar más, presento entonces esta tabla que estoy señalando acá, que resume, digamos, uno a uno la aplicación del oráculo a cada uno de estos vectores del Ket sub 1, con el cual vamos a obtener el Ket sub 2, es decir, la siguiente transformación. Ahora vamos a desarrollar las alternativas que se
se producen al analizar la función f, tanto en 0 como en 1, cuando son iguales o son diferentes. Y ahí vamos a ir factorizando tal como lo planteé anteriormente. Entonces, tenemos, ¿cierto? En el primer caso, vamos a asumir de que f de 0 es igual a f de 1. Del paso anterior tenemos, ¿cierto? Estamos analizando el estado cuántico que es sus 2. Vamos a comenzar a, a aplicar esta igualdad, es decir, donde nos aparezca un f de 1, voy a sustituirlo por un f de 0, dado que en este caso son iguales. Entonces vamos a obtener la siguiente expresión. Es decir, si ustedes miran bien, donde había un f de 1, yo puse un f de 0 y aquí también. Bien, ahora una vez que tenemos todo en función, o sea, la función que nos aparece es f de 0, voy a factorizar. Y la factorización de ese mismo estado cuántico que es su 2 aparecería como esta que está acá, la que estoy señalando. Bueno, si ustedes notan, y yo descompongo el 2 en raíz de 2 y raíz de 2, o sea, raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2. E inmediatamente aparecería un raíz de 2 aquí debajo del 0, del vector 0 más el vector 1, es decir, ese es un Hadamard. Entonces, aplico un Hadamard al estado cuántico que es sus 2, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener el Ketsu 3, el estado cuántico 3, pero al aplicar el Hadamard acá, se va a convertir eso en lo mismo, es decir, en el vector inicial, en el vector 0 del Hadamard. Porque cuando yo aplico un Hadamard a un Hadamard, hay una propiedad de idempotencia que queda exactamente lo mismo. Entonces aquí nos aparece este 0 al aplicar el Hadamard. Y nos queda esta expresión del lado derecho. Aquí veamos uno a uno las opciones de este resultado del caso 1. Es decir, vamos a partir por f de 0 es igual a f de 1, que es el caso 1. Y es claro que esta igualdad es igual a 0 en, en todos sus casos. Si ambos son 0, bueno, 0, y si ambos son 1, es 0, al sumar módulo 2. Entonces veamos la bifurcación I del caso 1, que es este. Y tenemos entonces el estado cuántico que es sus 3, que quedaría esta expresión que estoy señalando acá, cuya resultante es la que está en el marco rojo, que sería el vector 0, el estado cuántico 0, multiplicado por uno de los, por el, por uno de los vectores de la base de Hadamard, que es menos, ¿no? Por tanto, f es constante. Aquí siempre dentro del caso 1 vamos a ver la bifurcación 2i, que es si f de 0 es igual a f de 1, ambos son iguales, e igual a 1. Entonces vamos a ver el Ketsus 3, el estado cuántico Ketsus 3, que quedaría esta expresión que señalo aquí, donde este segundo término, 1 más 1, módulo, ¿cierto? Suma módulo 2, es igual a 0. De ahí que nos queda entonces que el Ketsus 3 nuevamente multiplico por menos 1 y obtengo el vector menos de la base de Hadamard, que es este que señalo aquí, por menos el vector 0. Aquí entonces el caso 2, que sería que f de 0 es diferente a f de 1, y veremos que bajo estas condiciones la función es balanceada. Nótese que f de 1 es igual a 1 más f de 0. Ustedes lo pueden probar. Vamos entonces a aplicar al Ketsus 2, que era esta expresión, recuerden ustedes, en 5, en el paréntesis cuadrado 5, está así rotulado. Tenemos el Ketsus 2 que es factorizado acá, en este producto. Tomamos el denominador 2 y lo desagregamos en raíz de 2 por raíz de 2, a fin de este truco algebraico obtener el Hadamard aplicado al vector 1, que estaría acá. Entonces esto es Ketsus 2.
A este Ketsus 2, para llevarlo al Ketsus 3, es decir, al estado cuántico Ketsus 3, nuevamente la puerta cuántica Hadamard se aplica al Ketsus 2. Para obtener el Ketsus 3 se obtiene esta expresión que estoy señalando aquí abajo. Veamos uno a uno las opciones de este caso, de este resultado del caso 2, cuando f de 0 es diferente de f1. Partamos por la bifurcación que hemos denominado I del caso 2 y vamos a ver entonces nuevamente estado cuántico Ketch sus 3. Una vez hecho eso, operamos y va a ser entonces el vector 1, vector 0 menos 1 más 0, siempre módulo 2, dividido por raíz de 2. Pero 1 más 0 es 1. Entonces nos va a quedar vector 1, en este caso I, ¿cierto? El caso 2I, va a quedar este estado cuántico Ketch sub 3 que estoy señalando. Y F es balanceada. Analicemos el caso 2 siempre, pero la bifurcación 2i, que si f de 0 es igual a 1 y f de 1 igual a 0. Recuerden que el caso 2 es que son diferentes. Nuevamente vamos a tener que el estado cuántico Ketch 3 es igual a 1, de 1 menos 1 más 1, suma módulo 2, lo que va a ser igual a 0. 1 más 1, 0. Todo eso dividido en raíz de 2. Nuevamente señalamos el paso siguiente, que sería este vector que estamos viendo acá, el que es sus 3. Y finalmente lo que hemos marcado con un marquito rojo es la resultante, porque multipliqué por menos 1 a fin de poner 0 menos 1, es decir, a obtener el vector, el vector de Hadamard menos, que está acá. Saqué el menos hacia afuera y f es balanceada. Con esto, digamos, terminamos el análisis del caso 2. Vamos a mostrar enseguida nuevamente el diagrama de árbol para analizar todos los casos en su conjunto. Construyamos un diagrama de árbol para analizar el Ketsus 3, indico acá, que lo obtuvimos al aplicar el operador al Ketsus 2, y ahí obtuvimos eso. En este lugar tenemos entonces la estructura que tiene esta expresión resultante a la cual vamos a someter al análisis. Entonces, acá tenemos el estado cuántico X básico, que puede ser 0 o puede ser 1. Y la expresión que lo acompaña, que va a ser esta, la cual vamos a ir analizando según los valores que tome f de 0. Entonces, vamos a partir por el carril superior, cuando x igual 0, y vamos a ver el caso cuando f de 0 es igual a f de 1. De ahí van a salir dos alternativas, que son f de 0 igual 0, que va a concluir en esta expresión, y f de 0 igual 1, que va a concluir en esta. A esta la hemos rotulado con i y esta con 2i. Si ustedes notan, son prácticamente iguales, excepto que esta tiene un signo negativo, que ya van a ver cómo se logró. Este vector que acompaña al estado básico 0 y al estado básico menos 0 es el vector negativo o menos de la base de Hadamard. Acá lo mismo. Si nos vamos por el otro carril, es decir, cuando x es igual a 1, y tenemos el análisis de que f de 0 es diferente a f de 1, entonces tenemos el carril I, la rama I, al sustituir y hacer todos los pasos algebraicos, vamos a obtener esta expresión, que es el estado cuántico 1 por el vector de Hadamard menos. Exactamente lo mismo cuando f de 0 es igual a 1, que esta sería la 2i,
vamos a obtener el mismo, pero con un signo negativo. Ese es el análisis que hemos realizado para converger a la fórmula compacta que mostramos al inicio y que mostraremos a continuación. Entonces, aquí terminan las ramas, las 4 ramas del árbol, del diagrama de árbol, se sintetizan en esta fórmula que hemos rotulado con 6 paréntesis cuadrados, que es el Quetzos 3, con el que iniciamos esta presentación. Enseguida vamos a analizar cómo esta fórmula, este árbol, depende solamente de f de x o también del valor x, como se verá a continuación. Bueno, con esto terminamos, digamos, este detallado desarrollo para comprender cómo se logra este resultado del algoritmo, el cual obviamente es muy minúsculo en los algoritmos posteriores, pero es muy importante para comprender cómo se arma el circuito y facilitar, digamos, los próximos algoritmos que son muchísimo más sofisticados y complejos. A continuación mostraremos el algoritmo programado en el Composer, en el editor de IBM, donde en los cables, ¿cierto? En la inicialización del qubit Q0 y Q1 se instalaron las puertas que ustedes observan aquí y que las vamos a describir con todo lo que se ha explicado anteriormente en este lado de acá, en este lado derecho. Entonces, si ustedes ven, tenemos el primer Pauli X en el punto 1, enseguida los Hadamard que se aplican en ambos lados, en ambos cables, el operador unitario UF, el oráculo, enseguida en el punto 4, nuevamente un Hadamard y finalmente colapsamos, es decir, cerramos, medimos, está explicado a continuación. Entonces, se aplicó un Pauli en el punto 1, de 0 a 1, en el punto 2 hay un producto tensorial entre los vectores de la base de Hadamard, tanto el más como el menos. Enseguida se aplica la formulación que rotulamos con paréntesis cuadrados 5 en las láminas anteriores y en el documento está más detallado, en el documento central. Se sale del oráculo y, y se hace en el punto 4, se aplica ese Hadamard y aquí aparece la fórmula compacta que la postulamos como el objetivo a describir. Finalmente se aplica el cierre, se mide y colapsa. Y ahí sale la medición, si es balanceada o constante, que estoy señalando acá. Nótese que el oráculo que estoy señalando acá se trata de dos formas en el documento central con el Composer de IBM. Se utiliza la puerta cuántica U sub 2 en un primer caso, entonces el oráculo, y en el segundo caso se utiliza el Hadamard, el Zenot y el Hadamard, digamos, en este círculo rojo que estoy mostrando acá. Y de esas dos formas se desagrega el oráculo UF. Está constatado que una computadora cuántica en funcionamiento podría procesar o factorizar en un día lo que una computadora clásica le tomaría millones de años en hacerlo. El algoritmo de Deutsch nos abre el camino hacia un cambio con los algoritmos cuánticos. Nos muestra las propiedades paralelas del qubit, que permitirán realizar operaciones de una manera diferente a las binarias, más bien utilizando el paralelismo y el entrelazamiento cuántico, procesando múltiples opciones en forma simultánea. Con esto damos por terminado la presentación del algoritmo de Deutsch, capítulo extraído del documento de base Conceptos matemáticos básicos de computación cuántica,
que es un artículo bastante detallado. Gracias por su atención y hasta la próxima.